Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Les saludo el pastor Marcelo Ríos en un nuevo video, una nueva enseñanza que a través de la escritura, ¿no? A través de este canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de la Trinidad, ¿no? Palabra que por ahí no se encuentra en las escrituras, porque muchos lo dicen, es verdad. La palabra Trinidad no se encuentra, pero sí lo que es el concepto, la doctrina, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, ¿por qué hablamos de un Dios trino? Voy a aclarar algo. Primero y por empezar, la iglesia jamás enseñó que había tres dioses, sino que eran personas. Vamos a aclarar esto a través de la palabra y vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad. Por ejemplo, vamos a ir al capítulo 1, verso 26. Allí dice la palabra de Dios, vamos a dar lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al ser humano según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda bestia de la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Creó pues Dios al género humano, conforme a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Bien, vamos a analizar, conforme hablamos en el otro video acerca de lo que es hermenéutica. Primeramente, vamos a ver que dice que aquí está hablando Dios y dijo hagamos. Él no dice voy a hacer, sino que hagamos. Hay un plural. Y esto se va a repetir nuevamente en el capítulo 3, verso 22. Dice, entonces dijo Yahvé Dios, he aquí Adán ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer el bien y el mal. No va a suceder ahora que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces dijo Yahvé Dios, he aquí Adán ha llegado a ser como uno de nosotros. Y volvemos ahí al capítulo 11, allí vamos al capítulo 11, 7, 11, 7, vemos que allí cuando se habla de la Torre de Babel, dice lo siguiente, dice, vamos, descendamos y dividamos allí las lenguas para que ninguno entienda el idioma del otro, ¿no? Vamos, descendamos, plural nuevamente. Así que vemos que arrancamos del capítulo 1, verso 26, y dice que Dios dijo, hagamos. Aquí vamos a ver algo. Primeramente, dice que dijo Dios, ¿no? Luego dice, hagamos. Y él dice a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios dijo hagamos, tenía que estar hablando con alguien. Estaba creando y él, como autor de toda creación, no estaba solo en ese momento. Es decir, ya que el Espíritu Santo y el Hijo estaban junto a él. Porque entendemos que para poder crear, que solamente Dios lo puede hacer. Por lo tanto, tiene que ser de su misma solamente su misma, lo que se dice, sustancia, poder y eternidad. Bien, entonces, cuando dijo hagamos, entendemos que Dios no estaba solo, porque dice hagamos, ¿no? Dice al ser humano, según nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Aquí hay otro detalle, dice al ser humano a nuestra imagen y semejanza. La Biblia enseña que el hombre es tripartito. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo decía, dice, y Dios santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Ahí vemos que el hombre es tripartito. Es justamente allí fue donde cuando Dios dijo hagamos, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí si bien está hablando el Padre, ¿no? Vamos a ver que cuando dice hagamos, Él no estaba solo. Y los dos pasajes que hemos leído también, tanto 3.22 como 11.7, se repite ese plural. Ahora, si vamos al capítulo, volvemos al capítulo 1, dice en el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y vacuidad, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las aguas. Bueno, aquí vemos que ya vemos al Espíritu Santo junto al Padre, al Espíritu de Dios junto a Él, trabajando en la creación. Por eso dijo Dios, cuando Él dijo hagamos, ahí no estaba solo, estaba el Espíritu de Dios y también estaba el Hijo. Vamos a verlo en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1,
Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 1. Gloria a Dios. Dice lo siguiente, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, en el principio. Y dice, luego dice, este existía en el principio con Dios, por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. Ahora fíjese que está hablando de un principio y que está hablando de que el Señor Jesús estaba también en ese principio y que luego dice que todas las cosas fueron hechas por medio del Señor. Ahora, si el Señor estaba ahí, cuando nosotros vamos a ver en el libro de Génesis, nosotros quizá no leemos que estaba el verbo, pero aquí sí lo dice. Es decir, se complementa la revelación. Hay que entender que toda la revelación de todo lo que es el tema doctrinal fue progresivo. Por eso muchos dicen, no, pero cuando Dios creó al hombre, eso lo hizo del polvo de la tierra y del espíritu, y ahí no aparece el alma. Pero sí aparece en el Nuevo Testamento. Lo mismo pasa en el tema de la Trinidad, porque Dios cuando aparece creando, allí vemos que está juntamente con el Espíritu de Dios. Y aquí está también el Verbo. Aquí incluso dice que las cosas, todo lo que se creó, se hizo por medio del Verbo. Entonces vemos que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y ahí fue cuando Dios dijo, hagamos, porque está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Vamos a también a ver Juan capítulo 5, verso 18 y 19. Dice, por esta causa los judíos todavía más procuraban darle muerte, no solamente porque profanaba el día de reposo, sino porque también decía acerca de Dios que era su Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Aquí están hablando del Señor, porque justamente es un día que el Señor había sanado, y como era día de reposo, no solamente lo cuestionaban, sino que también le cuestionaban, además de eso, el sanar en día de reposo, y además porque él declaraba su divinidad. Y acá lo dice perfectamente el autor, Juan, de que él, al decir que hablar de su Padre, se hacía igual a Dios. Pero vea lo que es el verso 19. Pero respondiéndoles Jesús dijo, cierto, de cierto les digo, que el Hijo nada puede hacer por su cuenta, sino que ve hacer al Padre, porque las cosas que el Padre hace, también las hace el Hijo de igual modo. El Hijo también trabajó en la creación y todo lo que el Padre estaba haciendo, el Hijo también hizo. Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, allí otro pasaje más acerca de la Trinidad allí en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12, que vamos a ver que cada uno tiene su función. El Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la santificación. Cada uno trabaja en una operación distinta, en una función distinta. Ahora veamos, dice, ahora bien, hay distribución de dones, pero el Espíritu es uno. Hay distribución de ministerios, pero el Señor es uno. Hay distribución de poderes, pero un mismo Dios es el que hace todas las cosas en cada uno. Bien, aquí vemos que el apóstol Pablo, hablando de los dones para la iglesia, dice que ahora dice, bien, hay distribución de dones, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, es uno. Hay distribución de misterios, pero el Señor es uno. Y hay distribución de poderes, pero un mismo Dios. O sea, aquí como dije anteriormente, la iglesia nunca enseñó de una trinidad de tres dioses, sino que lo que enseñó que eran personas. Allí cuando se estableció el credo niceno, y fue ahí por el año, no recuerdo bien, 300 y algo, de que, creo 325, si no me equivoco, con un concilio que estableció la doctrina de la Trinidad, porque en ese momento después vino Tertuliano y él fue el que usó la palabra Trinidad para justamente referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero un Dios manifestado en tres personas. Así que vemos que acá hay evidencia, y si seguimos buscando vamos a ver de que siempre se manifiesta tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, y está incluso en el bautismo. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, verso 19, dice así. Mateo capítulo 28, verso 19, donde allí vamos a ver claramente, ¿no?, también la Trinidad. Mateo capítulo 28 dice, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Cuando el Señor ordenó el bautismo, dijo, por tanto, vaya, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos que el bautismo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, que representa ese Dios trino, ¿no? En la autoridad de los tres. Por eso cuando se bautiza en la autoridad de los tres. Un Dios manifestado en tres personas. Ese Dios que dijo hagamos, ese Dios que dijo hagamos al hombre, ¿no? Y el hombre que es tripartito, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, alma, cuerpo y espíritu, a imagen y semejanza. Así que bueno, Dios le bendiga y hasta el próximo video.